En el marco del proyecto Alfabetización en Datos en el contexto universitario y las ciencias sociales, vamos a presentar una breve píldora formativa sobre la visualización y representación gráfica de datos. ¿En qué consiste la representación gráfica o visualización de datos? Consiste en convertir grandes volúmenes de datos en información útil y comprensible, para de esta manera facilitar su análisis, su interpretación y su posterior reutilización, mediante su visualización o representación gráfica. ¿Cuáles son las ventajas de la representación gráfica de datos? En primer lugar, es mucho más sencillo y más rápido captar y recordar información visual que información textual. En segundo lugar, evitamos un exceso de información, ya que la selección de la información gráfica es mucho más rápida y eficaz que la información textual. Se pueden comunicar de manera mucho más rápida y efectiva grandes volúmenes de información mediante la representación gráfica que mediante el texto. De manera más sencilla podemos identificar aspectos, patrones, relaciones, tendencias, distintas características o comportamientos de todo tipo con la información gráfica, que con la información textual sería mucho más difícil o más imperceptibles. Se facilita el análisis, se puede hacer en un menor tiempo, de manera más rápida y eficaz, la obtención de conclusiones. La información que vamos a comunicar de manera gráfica se puede adaptar a todo tipo de usuarios, a todo tipo de públicos, con distintos conocimientos, incluso individuos de otros idiomas diferentes al nuestro. ¿Cuáles serían las fases de la creación de una visualización de datos? En primer lugar, contamos con los datos confiables que queremos comunicar. Y tenemos que conocer a la audiencia, el tipo de público que vamos a tener, los usuarios o los consumidores de nuestra visualización gráfica de datos. Con todo ello vamos a seleccionar el tipo de visualización más acorde a las características de nuestros datos y a las características de nuestro público y lo que le queramos mostrar o comunicar. En segundo lugar, vamos a elegir las variables que queremos comunicar. Las variables que sean aquellos datos realmente importantes y no aquellas cuestiones anecdóticas. En tercer lugar, vamos a preparar los datos. Muchas veces estos datos vienen sucios, por así decirlo. Vienen con información que no es relevante para nuestra visualización de datos, como notas al pie del fichero de texto, datos explicativos, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, vamos a seleccionar los programas informáticos que vamos a utilizar para nuestra visualización gráfica. Aquí depende los conocimientos informáticos que tengamos o nuestro equipo de trabajo, el presupuesto con el que contemos, etc. Hoy en día hay una gran cantidad, un abanico enorme de plataformas y recursos gratuitos para crear grandes proyectos de visualización de datos en Internet. En quinto lugar, vamos a realizar el gráfico de manera atractiva, de manera clara, explicando los procesos, los resultados, las conclusiones, el valor de los datos, citando también la procedencia de estos datos y todo aquel material que hayamos utilizado en nuestro proceso de visualización. Y por último vamos a analizar los datos, sacando aquellas conclusiones necesarias, aquellos resultados y para su posterior reutilización. ¿Qué tipo de visualizaciones de datos nos podemos encontrar fundamentalmente? Gráficos estadísticos, infografías, sistema de información geográfica y dashboards, cuadros de mando, tableros de mando. ¿Qué son los gráficos estadísticos? Pues son representaciones sencillas de datos mediante una serie de símbolos y codificaciones. Barras, líneas, puntos, superficies, circunferencias, etcétera, etcétera. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística. En segundo lugar, las infografías. Es un paso más de evolución de los gráficos estadísticos. En este caso se combinan texto, imágenes y gráficos estadísticos para comunicar información de una manera mucho más atractiva, más sencilla, más eficaz
En tercer lugar, contamos con los sistemas de información geográfica. Es un sistema gráfico que combina dos elementos importantes y que deben de aparecer en todo sistema de información geográfica. Por un lado, datos que estén georreferenciados y por otro lado, un software adecuado, un software de mapas en el que podamos incorporar esos datos. De esta manera incorporamos los datos en un mapa y los visualizamos siempre con esa variable georreferenciada. Ahí tenemos un ejemplo de un mapa con información georreferenciada del porcentaje de población con estudios superiores en el año 2021. Y ya en cuarto lugar, los dashboards, cuadros de mando, tableros de mando. Son tipos de visualizaciones similares con algún pequeño matiz entre estas tres denominaciones. Son visualizaciones mucho más complejas, nos muestran una gran cantidad de información de una manera clara, concisa, normalmente sobre un tema determinado. Estos gráficos, la característica de estos gráficos es que se pueden actualizar en tiempo real, se están actualizando continuamente, están colgados en internet y además podemos filtrar determinadas variables. En este caso vemos un cuadro de mando del Ayuntamiento de Madrid con datos sobre los accidentes de tráfico que se producen en los diferentes distritos de Madrid. Como podemos ver, podemos filtrar por días de la semana, en qué distritos, tipo de accidentes, por fecha, por años y todo ello, el filtrado se produce de manera interactiva. ¿Qué tipo de errores debemos de evitar en un proyecto de representación gráfica de datos? Elegir un tipo de visualización incorrecta, ya sea por los datos que queremos mostrar, ya sea por el tipo de público al que nos vamos a dirigir. En segundo lugar, la cantidad de variables o datos. Tienen que ser pues, una visualización de datos que sea legible, que no recoja una gran cantidad de datos, que haga ilegible nuestra representación gráfica final. Hay que llevar a cabo un escalado y una ponderación adecuada de nuestros datos, con comparaciones, ponderaciones, en función de aquellas variables que vayamos a mostrar. Es fundamental también la elección de colores, fuentes, tramas, hacer una representación visual atractiva, clara, que sea legible y a veces basta con la observación directa, si nos gusta, no nos gusta, si quedan bien los colores, no quedan bien, ir probando todas las opciones que nos ofrezca el programa que estemos utilizando. Y por último, hay que prestar especial atención a la utilización de aquellos documentos que vayamos a emplear en nuestra representación gráfica de datos. Hay que tener cuidado con si vamos a utilizar fotografías, si vamos a utilizar símbolos, si vamos a utilizar los propios datos, que sean de libre uso, con derechos de uso y que no podamos hacer y que no hagamos un uso ilegal de documentos que nos pueda acarrear algún tipo de problema legal. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.